Antes de darle lugar a nuestro hermano Hugo, que ha de tener la meditación de la palabra, en Mateo, capítulo 11, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, San Mateo, capítulo 11, y voy a dar lectura desde el versículo 15 al versículo 19 inclusive. Dice así la palabra de Dios: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiera el Señor bendecir su palabra. El Señor te bendiga, Hugo, con la exposición de ella. Los invito a agregar unos textos más, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, página 244, sin perder el pasaje de Mateo 11, Hebreos capítulo 1. Y relacionando este pasaje de Mateo capítulo 11, que ha leído nuestro hermano, del 15 al 19, leamos en la epístola a los Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Luego, en el capítulo 2, nos dice: por tanto, es menester, o sea, es necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud o una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Y luego, en el capítulo 3, verso 7, nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a leer hasta ahí. Sigue la lectura. Realmente, si leyéramos todo el capítulo 3, tenemos una predicación del Evangelio. En ese capítulo, el desarrollo que hace, que es un desarrollo, y volvamos a Mateo capítulo 11, es un desarrollo en donde se dice, el principio de la carta a los Hebreos, que Dios ha hablado desde los primeros tiempos, pero ha llegado a la cumbre de su hablar, por así decirlo, al hablarnos por el Hijo y en el Hijo. Porque muchas veces, como sabemos y se ha dicho en otras oportunidades, el Hijo de Dios, Jesucristo, no solamente se lo escucha hablar,
sino que Él mismo habla, su persona habla. Por eso, por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 5, cuando el Señor da lo que se llama el Sermón del Monte, dice, abriendo su boca les enseñaba. Es una expresión quizá redundante, decir, bueno, abriendo su boca les enseñaba. ¿Pero por qué dice eso? Porque muchas veces el Señor, como dice Hebreos capítulo 1, verso 2, enseñaba sin abrir su boca. ¿De qué manera enseña el Señor? Dando ejemplos. Si nosotros lo vemos en la cruz, dice pocas palabras, sin embargo enseña muchísimo. Tanto que no podemos alcanzar en toda la vida a aprender lo que enseña la cruz de Cristo. No alcanza el conocimiento humano para saber todo acerca de la cruz de Cristo. Así que, como digo, Hebreos capítulo 1, verso 2 nos dice que Dios habla por el Hijo, es decir, las palabras que encontramos escritas, y en el Hijo, porque Dios estaba, como dice también el apóstol Pablo, en Cristo, reconciliando el mundo así. Así que nos dice Dios en la presentación a los hebreos de sus palabras, dice, esta es la palabra que ha sido dada a los hombres de parte de Dios. Y dice, por tanto es menester, es necesario, es imprescindible que prestemos más atención a lo que dice Dios. Porque si los ángeles enviados por Dios hablaron y cualquiera que no obedecía la voz recibía la justa paga de retribución. Nosotros que escuchamos hablar al Hijo, tanto no en palabras audibles, sino en lo que dice la palabra de Dios, en lo que leemos acerca de Él, ¿cómo vamos a escapar? Si tuviéramos en poco semejante salvación, una salvación tan grande. Ahora pensemos en esto. Hay una condición, y volvamos a Mateo capítulo 11, hay una condición necesaria para entender estas cosas, que es lo que hemos leído acompañando a la lectura de nuestro hermano en el versículo 15 de Mateo 11. Hay una condición necesaria que es definida, y lo repite muchas veces la Biblia, esta frase. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y también volvemos a esas frases de la Biblia que leyéndolas así, sin pensarlas, nos parecen redundantes. El que tiene oído para oír, oiga. Pero es súper importante que nosotros pensemos en lo que dice Dios al respecto, porque a veces nosotros tenemos oídos para oír, pero no oímos. Y recordemos siempre que en el hebreo y en el Nuevo Testamento, la cultura y la forma de hablar en que fue escrita la Biblia, oír es igual a obedecer. Eso es oír. Oír es igual a obedecer. No es algo que, como en el español, que nosotros oímos pero no escuchamos, como decimos siempre, ¿no es cierto? No hacemos caso de lo que se nos dice. En la Biblia, el oír es obedecer. Cuando dice que alguien desobedece, dice, no yo. O sea, no prestó atención a lo que se le decía. Así que Dios nos está hablando aquí de una predisposición para escuchar las palabras de Dios. Nos está hablando de disponernos y prestar atención. Es menester, es necesario, es imprescindible que prestemos atención a las palabras de Dios. El que tiene oído para oír, dispóngase a oír lo que Dios tiene para decir. Y a esta altura, hermanos, de esta reflexión y de leer estos textos y con el conocimiento que ya tenemos, nosotros tenemos, como decíamos anoche en algún momento de todo lo que conversamos con los hermanos, nosotros tenemos que poner fe en esta palabra y preguntarnos si verdaderamente creemos que Dios habla y que Dios llama. Eso es lo primero que necesitamos. ¿Verdaderamente Dios ha hablado por el Hijo? ¿Verdaderamente el Hijo de Dios está llamando? ¿Quién lo cree? Levante su mano.
¿Quién cree que Dios está llamando al hombre? Veo muchas manos que no se levantan. Pasa muchas veces que la gente no cree que Dios llama. Y Dios está llamando desde que el hombre cayó en el pecado. En Génesis capítulo 3, Dios se aparece al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Dios buscando al hombre. Y el Señor aquí, además de poner esa condición, el que tiene oídos para oír, oiga. Y miren, yo les voy a decir una cosa, porque muchos no levantaron la mano. No importa quién te lo diga, no importa que sea yo el que lo diga, porque esto es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y si no te caigo simpático, tenés que pensar que Dios es el que te habla. Yo no estoy poniéndome al medio, simplemente estoy reflexionando sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que te habla. Y cuando estés en la presencia del Señor, el Señor no te va a preguntar si lo escuchaste a Hugo Petersen o a Julio o a Carlos o a Elian o a quien sea de los predicadores. Te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi palabra cuando la escuchaste? Tengan en cuenta esto, hermano, porque Dios en la antigüedad habló por un burro y juzgó al hombre que había escuchado la voz del burro porque no lo había obedecido. Así que Dios te puede hablar por un burro. Y no tenés que mirar al burro, escuchar la palabra de Dios. No sé si me entienden. El Señor llama. Llama. Dios, habiendo hablado a nuestros padres en muchas maneras, ninguna escucharon. Porque dice el capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en y lleva la historia allá donde no escuchaban la voz de Dios. A Esteban, el primer mártir cristiano, lo apedrearon los judíos porque les dijo, ustedes, en otras palabras, sistemáticamente han rechazado la voz de Dios. Dios habló por los profetas, habló por los ángeles, y ahora ha hablado por Jesucristo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Nunca escuchó, hasta hoy. Salvo, por supuesto, las excepciones, ¿no? No vamos a generalizar. Se convirtieron mucho. Pero a los que no oyeron, es que Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí el Señor presenta justamente en una situación similar, porque después de los versículos que leyó Julio, en el versículo 20, dice, empezó a reconvenir el Señor. Empezó a reconvenir. Reconvenir es retar. Llamarle la atención a las personas. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo que nos dice la carta a los hebreos. Citando un texto antiguo, el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, porque dice, estuve 40 años enojado con esa generación. Entonces, yendo a Mateo, dice el verso 16, mas ¿a quién compararé esta generación? Y recordemos, la palabra generación tiene significado, que lo podríamos, digamos, tiene varios significados, ¿no? Pero también una de las maneras de explicar esto es esta clase de gente. Eso significa una generación. Una determinada clase de gente. ¿Sí? Eso es una generación. Esta generación, esta clase de gente, dice el Señor. La voy a comparar con algo. Y da un ejemplo, que nosotros conocemos, porque este es un pasaje muy conocido, que nos habla de las plazas y los niños jugando a la plaza. Y normalmente en la antigüedad, sucede ahora también, ustedes vieron que la mayoría de las ciudades de nuestra provincia, por no decir de todo el país, están fundadas alrededor de una plaza. Y ahí está el centro cívico, la iglesia, es decir, la representatividad de todo lo que es social en el pueblo. De ahí nacen, así se fundan la mayoría de las ciudades de nuestro país. Antiguamente también existían las plazas,
Y sucedía algo parecido. La plaza era el centro de reunión del pueblo para diferentes actividades sociales. Y ahí estaban los niños siempre jugando y sucedía algo. Por la plaza pasaba la fiesta, las procesiones alegres de casamientos, de fiestas en donde se celebra, sobre todo la de los casamientos, con música y gente contenta, un desfile, podríamos decir. Y por otro lado, y contrariamente a eso, pasaban también los acompañamientos de los muertos, ¿no es cierto? La fila de gente lamentándose por un muerto. Entonces los niños que estaban ahí, ustedes fíjense, quizá ahora no tenemos tantos niños, pero hace un tiempo atrás, cada vez que había un bautismo, nuestros hijos, todos han jugado a eso. Terminaba el bautismo, nos íbamos al ágape allá y encontrábamos a los niños jugando a bautizar. Y así, mi nieta con mi nuera embarazada, poniéndose los peluches dentro de la panza y jugando a ser su madre embarazada. Los niños imitan a los grandes. Entonces aquí el Señor dice, esta generación, esta clase de gente, parece ese juego de niños que sucede en las plazas. Pero pasa algo con ese juego. Hay un grupo de niños que invitan a otro y le dicen, os tañimos flauta para que bailen, para divertirse, y no bailar. Entonces van a lo contrario. Os endechamos, endechar quiere decir lamentar y cantar una canción triste que se cantaba justamente en los acompañamientos de los muertos. Os endechamos y no lamentasteis, o sea, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, ni alegría ni tristeza. No reaccionaban a nada. Y miren, yo les digo una cosa, hermanos, porque uno lo ve consigo mismo y lo ve con la gente. Una de las principales luchas del Espíritu Santo entre nosotros, viviendo en los creyentes y entre la congregación, es la indiferencia. No hay nada que me altere, ni lo alegre ni lo triste. Parece como que, como decía nuestro misionero Armando de Pardo, dice, a veces pasamos como el pato pasa por el agua. El pato tiene un aceite que le impermeabiliza las plumas. Se sumerge en el agua, uno podría decir, va a salir empapado y sale seco. Y decía Armando, a veces parecemos el pato en el agua. Se nos habla, pero no se nos moja. Salimos secos del agua. La palabra de Dios no nos penetra, no nos hace mella, no nos hace efecto. Y el Señor dice, ni con la flauta ni con la endecha, ninguna de las dos te hace reaccionar. Y vino Juan, que a eso compara lo triste. Juan tenía una predicación de arrepentimiento, de hacerle notar al pueblo que estaba equivocado, que estaba pecando, que tenía que prepararse para encontrarse con el Señor. ¿Y qué decían los que lo escuchaban a Juan? Ah, está endemoniado. Demonio tiene. Bueno, viene el Señor, que en cierto sentido es la antítesis de Juan. Viene el Hijo del Hombre, come y bebe. Lo acusaban de eso justamente. Uy, se junta con los pecadores. Se acercaba al pecador para, como dijo en ese momento que lo acusaron, dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Cuando le dijeron que se juntaba con los pecadores. Entonces viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no hay nada que lo penetre de parte de ningún mensaje de Dios, hace efecto en el corazón. Nada, ni la alegría, ni la tristeza de saber que somos pecadores, ni la alegría de saber que tenemos un gran Salvador. Indiferencia. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, al principio preguntábamos si verdaderamente creemos que Dios está haciendo un llamamiento continuo desde Adán hasta ahora, si creemos de verdad que Dios está llamando. Si verdaderamente está dentro de nuestra fe el creer
que cada día Dios me llama. Y ahora también hay otra cosa más que tenemos que creer. Si verdaderamente tenemos oídos para oír. Porque ¿saben qué pasa, hermano? Nos vamos poniendo viejos. El tiempo va pasando. Y nosotros seguimos impermeables a la palabra del Señor. Entonces hoy el Señor me pregunta a mí, ¿de verdad crees que yo te estoy llamando? ¿O no, demonio tiene? No, es pecador porque se junta con los pecadores. Si oyereis, dice capítulo 3, citando el Salmo 95, dice el desarrollo que hace en el capítulo 3 de Hebreo, si oyereis hoy su voz. Hoy, ¿cuándo es el día de salvación? También Pablo lo dijo a los Corintios. Hoy, entre tanto que se dice hoy, cada vez que se dice hoy, es el tiempo de escuchar a Dios. Y cada vez que se dice hoy, ¿cuándo es? En cada momento de nuestra vida. Siempre es un hoy, el llamado de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme si verdaderamente creo que Dios está llamando. ¿Y qué dice Dios cuando llama? Bien, puedo creer que Dios está llamando, pero ¿qué dice Dios cuando llama? Ahí dice el Señor, lo que dice Dios cuando llama. Mateo 11, 28. Súper conocido, todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Dios? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que dice Dios cuando llama? Venid a mí. Venid a mí. Si estás perdido, para que yo te salve. Venid a mí reconociendo tus pecados y aceptando a Jesucristo como Salvador personal y único y suficiente. Venid a mí cuando estoy trabajado y cargado por el pecado, pero también venid a mí permanentemente, porque los creyentes necesitamos venir al Señor siempre, y el Señor siempre nos está llamando para hallar descanso para nuestra alma, porque nuestra alma inquieta se altera con las cosas de este mundo y yo necesito ir a Cristo. Hermano, ¿creemos verdaderamente que el Señor está llamando? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? ¿Por qué no reaccionamos si el Señor está llamando? ¿Por qué vemos que nuestra vida pasa, repito el ejemplo de nuestro hermano, navegando como el pato en el agua sin mojarnos, cuando Dios permanentemente, entre tanto que se dice hoy, sigue llamando a las almas y nosotros no estamos excluidos del llamamiento del Señor? Los creyentes deberíamos ser los primeros en la fila en acudir al llamado del Señor. El llamado para darnos descanso, pero también para darnos un yugo que es mucho más liviano que el yugo del mundo, para que nosotros le sirvamos. ¿Por qué no quiero reaccionar al llamado del Señor? ¿Por qué tantos años dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, sin responder al llamado del Señor? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ese es mi problema. ¿Por qué no atiendo el llamado del Señor? Si creo que Dios está llamando desde el principio, porque tengo el corazón empedernido, porque endurezco mi corazón y cierro mis oídos. Entonces, hermano, el Señor, no hay duda, lo dice toda la palabra de Dios, que el Señor está llamando a las almas para salvación y a los creyentes para santificación y servicio. A todos, a mí y a ustedes, a todos, no hay excepción acá. No hay ni una excepción. A todos el Señor los llama para que estemos cerca de Él. ¿Tengo oídos para oír? ¿Tengo oídos para escuchar esa voz del Señor? ¿O dice el Salmo 78, ponía límite al Santo de Israel?
Hacer una raya, una marca, eso significa límite. Como si uno agarrara la pala y hiciera una zanja, decir, hasta acá llegás, no pases de ahí. Ponía el límite al Santo de Israel. ¿Dónde está la marca en mi corazón? Que le pongo límite al Señor. Viene a bendecir, llamando. Le pongo límite, le digo que no, lo mato con la indiferencia. ¿Vino Juan el Bautista? No, está endemoniado. ¿Vino el Señor? No, es amigo de publicanos y pecadores. Nunca, nunca. Soy como los niños en las plazas, que no quieren jugar a nada. Eso pasaba cuando éramos chicos. Había siempre un aburrido. Nada. Nunca quería jugar a nada. Así es el corazón empedernido. No quiere escuchar la voz del Señor. Entonces, hermanos, y vamos a terminar con esto. ¿De verdad creemos que el Señor está llamando? ¿De verdad creemos que hay un llamado particular de Dios a cada creyente que está sentado aquí en esta iglesia esta noche? ¿Lo creemos? Si lo creemos, ¿por qué no reaccionamos y acudimos al Señor? ¿Cómo se acude al Señor? Aunque sea en oración, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Como decía Pablo, al convertirse. ¿Qué quieres que haga? Acá estoy, Señor. Yo no sé qué me vas a mandar a hacer, no sé qué me vas a pedir, pero acá estoy, porque he escuchado tu llamado. Y vengo con mis cargas, vengo con todo lo que tengo, y acá estoy, Señor. Me presento delante de ti porque oí tu voz. Si oyereis hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, el Señor nos llama. Yo he escuchado la voz del Señor llamándome a arrepentimiento, llamándome a volverme de mis malos caminos, llamándome a santificarme, llamándome a servirle. Muchas veces le he dado la espalda, muchas veces he endurecido mi corazón, muchas veces cerré los oídos. Hoy es el día, hermanos. Hoy, dice Pablo a los hebreos, hoy, dice Pablo a los corintios, hoy es el día de salud. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día que te tenés que entregar al Señor y dejarte de ser indiferente. Este es el mensaje de Dios. No se fijen en mí, fíjense en el mensaje de Dios. Olvídense de mí, con todo lo que soy. Piensen en el mensaje que les trae el Señor a cada uno y responda positivamente al llamado del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy leíamos a la mañana. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Por poco, dijo Agripa. Por poco me convencé, por poco me persuades a ser cristiano. Hermano, ¿crees en este llamamiento del Señor que está en toda la Biblia? ¿Lo crees? ¿O por poco te convenzo? ¿O por poco reacciono? ¿O por poco te pierdes? Porque no solamente, como decía nuestro hermano Teddy cuando estuvo en la reunión de jóvenes, que me quedó grabado, hablando Pablo a Timoteo, dice, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Timoteo era salvo de la condenación, pero hay muchas cosas de las que tenemos que salvarnos. No solamente de la condenación, sino de vivir una vida inútil y llegar al final de mis días y no tener nada para ofrecer al Señor. De eso también hay que salvarse. Y entonces para eso me llama el Señor, para que me ponga el yugo de una vez por todas y ande tras sus pasos, para que mi vida no sea inútil. Yo podré ser el personaje más encumbrado del mundo y el Señor me dice, ¿y de qué te sirvió ganarte el mundo y si perdés el alma? Y yo podré tratar de ser lo más indiferente que pueda ante la palabra del Señor, pero un día inexorablemente voy a estar en su presencia. Si soy creyente voy a estar en el cielo, viendo a mi alrededor cómo los demás se quitan su corona y la ponen a los pies del Señor. Y permítame, esto es algo que yo me imagino, pero veo a mis hermanos, los siervos de Cristo, algunos con tremendas coronas, poniéndolas a los pies del Señor y el Señor mirándome y diciéndome, ¿y vos qué traes? ¿Qué tenés? Y no, Señor, lo mío se quemó
momentos antes en el tribunal de Cristo, porque traía madera, heno y hojarasca. Y no tengo nada, no hay nada para ofrecer. Seguramente en el cielo los sentires serán otros, pero yo creo hoy, ahora, yo ya siento vergüenza si me llega a pasar eso. Hermanos, el Señor está llamando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No rechaces el llamado del Señor. Quiere el Señor bendecirnos.